Esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a compartir el tema Juventud de Cristal. ¿Quiénes nacieron después del año 2000? ¿2000? Amén. Vamos a ponernos de pie. Saludamos también a los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, que siempre están ahí. Busquen en sus Biblias el libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 9. Ezequiel 3, 9. Gracias a los papás, a las mamás que acompañan a los jóvenes, y gracias también a los jóvenes que por convicción propia vienen. ¿Lo tenemos? Bien, lo voy a esperar otro ratito. Ezequiel 3, 9. Amén. Hoy sí creo que ya lo tienen. Ezequiel 3:9. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, la NBI. Dice así: te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo, ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche te damos toda honra y te damos toda gloria, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque a pesar de todas las circunstancias que hemos pasado a lo largo de estos días, a lo largo de este mes, hemos visto tu mano poderosa y podemos decir Ebenezer, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Esta noche, Señor, háblanos a nuestro corazón y permite que cuando salgamos de acá podamos haber disfrutado el toque precioso del Espíritu Santo en cada una de las vidas. Señor, me despojo de cualquier capacidad si es que la tengo, y te pido que uses mi boca, que uses mi cuerpo como una vasija útil, y permite, Señor, que la dulzura del Espíritu Santo pueda estar a través de mi boca, Señor. Gracias te doy por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. ¿Quiénes son esto del? Fíjense que yo siempre me pongo a pensar como, ¿de qué voy a hablar? Y le pido a Dios que me ayude, y hoy esta semana estaba afligida porque, bueno, pensé que el jueves anterior era último jueves, y no, y yo, Dios mío, decía, ¿de qué voy a hablar? Y cuando llegó el domingo, todavía, Señor, ¿de qué hablo? Y estando el sábado con unos pastores en una iglesia, una hermana comenzó a contarme algo. Y en esa plática ella me decía, yo soy la chofer de mis hijos, me dijo. Fíjese, miren qué bendición. Y nosotros, los que casi están de mi edad aquí, nos tocaba caminar un gran montón al lugar donde estudiábamos, fíjense. Y solo teníamos un par de zapatos, solo los zapatos de ir a la escuela. Y uno los cuidaba porque si se le arruinaban. Y me acuerdo que mi abuela me decía, quítate los zapatos porque se te van a arruinarme si no vas a tener para ir a la escuela. Y muchos de esta generación llamada de cristal, ese término fue acuñado por una española llamada Montserrat Nebrean. Muchos jóvenes de esta generación llamada generación de cristal son el resultado de la generación X. ¿Cuál es esa, hermana? Aquellos donde no nos pegaban con el, así como quien dice, mi esposo cuenta una historia de una persona que le decía, te voy a azotar, y con el delantal le daba, dice. No, mi abuela cuando me decía, le voy a dar, era que me daba. Ahora esta generación es el resultado de esta generación, donde los papás nos castigaban fuerte,
donde tuvimos que trabajar para poder estudiar, donde cada cosa nos costaba mucho, porque yo recuerdo que mi abuela me decía a mí, mira, me decía, hasta 3er grado vas a ir, me decía, porque mira, me decía, ¿para qué vas a ir a la escuela? Si a aprender a hacer cartas vas a ir, me decía, para los novios, me decía ella. Y mira, y de ahí te vas a casar y de nada va a servir que hayas estudiado. Mejor tenés que trabajar, decía ella, porque mi abuela era de la generación que creía que las mujeres éramos solo para cuidar casas y tener hijos. No es malo eso, pero esa generación, como sufrió mucho, entonces los que están aquí son el resultado de eso. ¿Por qué? Porque nuestros papás han sido tan cuidadosos con nosotros. Nos lavan la ropa, ¿verdad? Nos lavan la ropa. Todavía vamos a bachillerato y nos siguen lavando la ropa a veces. Le dice, hijo, ya comió. Y hoy ni lavan porque hay lavadora en la casa, ¿verdad? Y nosotros no, con jabón Pueblo lavábamos. Fíjese, jabón Victoria, hoy no sé si existen todavía. Pero esta generación, ¿por qué se le llama generación de cristal? Porque todo, fíjense esto, bueno, espero que ustedes no sean así, pero esta generación dice que por todo reclaman, por todo se quejan y por todo lloran. Por todo reclaman. Miren, a veces somos bien quejistos. Somos como aquel pueblo de Israel que salió de Egipto y cuando iba en el camino decía, extrañamos comer allá bien rico, en Egipto. Allá no trabajábamos, decían, y eran esclavos. Así somos nosotros ahora, jóvenes. Dice, ¿y qué vamos a comer? Cuando venimos de estudiar, ¿verdad? ¿Y qué hay de comer? Sopa de frijoles, dice. Guácatela. ¿Qué hay de comer? Espaguetis. Ay, muchos comimos en la pandemia, ¿verdad? ¿Y qué hay de comer? Sopa de moras. Ahí sí los acompaño porque no soy buena para la sopa de moras. Pero nos quejamos. Y se nos olvida. Le decía yo a mis estudiantes el día de ayer, yo les decía, deben de aprender a ser agradecidos, porque ahora se están quejando por sus papás, pero ustedes están aquí. Jóvenes, debemos de dejar de quejarnos por esas cosas tan pequeñas, como por ejemplo, ¿qué comida hay para hoy? ¿Por qué no nos pudieron comprar la ropa que queríamos? Nos ponemos a quejar por cosas tan triviales que se nos olvida dar gracias por las cosas que tenemos. Y ustedes y yo somos bendecidos. ¿Saben por qué? Ahora ustedes están con la seguridad que van a llegar a su casa y va a haber una cobija caliente. Que todavía van a decir, voy a tomar chocolate, ¿verdad? O voy a hacerme un café. Pero ahora en este momento hay mucha gente que está en condición de calle, aguantando el agua, el frío. Y hay muchos niños que están en este momento en el Bloom. ¿Saben? Hay muchos niños ahorita con problemas de cáncer terminal. Muchos niños que están siendo dializados. Muchos niños con diagnósticos de muerte. Y ustedes y yo estamos aquí sentados para la gloria y la honra de Dios. Tenemos, fíjense que tenemos lo necesario y a veces más de lo necesario. ¿Qué características tiene esta generación?
Primero, jóvenes muy cuidados, lo que le decía yo, y lo que me decía esa hermana. Me dice ella hablándome de cómo cuidaba a sus hijos. Y hoy miren chicos, nuestros papás los cuidan tanto que a veces en Uber los mandan. Yo veo mamás que ahí los están esperando a la salida de la iglesia. Estamos cuidados. Y todavía hay alguien que me decía ayer, yo estoy afligida porque la niña viene sola en el Uber, me dice. Y la niña viene de la universidad. Pero en nuestra época, jovencitos, no era de esa manera. Entonces nosotros hemos sido muy cuidados, no solo por nuestros papás, hemos sido cuidados por Dios, porque ustedes antes que nacieran, antes de nacer ya Dios los conocía, ya Dios los amaba, y ustedes están aquí por un propósito especial de Dios para sus vidas. Nadie de ustedes vino hoy por casualidad, vino porque esta palabra era para usted, porque muchos hoy se levantaron pensando que su vida no tenía sentido. Muchos se levantaron hoy pensando que pobrecito de mí, que todo lo que me pasa a mí es lo peor, que mi vida no tiene sentido. Pero Dios, ustedes son lo mejor, son el sueño de Dios en cada uno de ustedes ha sido cumplido. ¿Qué otra cualidad tiene esta generación o estos jóvenes de cristal? Manifiestan sus sentimientos en plataformas digitales. Fíjense que hay un tema que se desarrolla en lenguaje, yo trabajo en esa área, que es sobre la conversación oral. Y yo les decía a los jóvenes, miren, a veces hablamos más por WhatsApp que en persona, porque como ya nos contamos todo por WhatsApp, cuando nos vemos ya no hayamos de qué hablar. Y ahora ya no decimos las cosas. Hoy ustedes no se ponen a escribir grandes textos. ¿Por qué? Porque la tecnología es tan chiva, ¿verdad? Que hay una aplicación que ustedes están hablando y ya está escribiendo el WhatsApp. Y usted, y yo miren, ahí estaba con mi dedo que hasta me dolía. No, hombre, después voy viendo a jovencitos como usted. No, señor, mire, solo es aquí. Y ya de un solo le está escribiendo todo. Sus emociones, ¿cómo las manifiestan? Si están tristes, si están alegres, si están enamorados, todo por emoji o sticker. Y me decía alguien, la niña hablando de una señorita, quizás está pasando un proceso difícil porque pone en sus estados unas imágenes donde decía, prefiero morir, prefiero la muerte. Mi vida no tiene sentido. Mientras que en nuestra época, jóvenes, delante de Dios es el mejor lugar donde uno puede derramar sus sentimientos. No necesita. Mire, como psicóloga le puedo decir, nosotros ponemos los conocimientos que nos dan en una universidad a las manos de Dios. Pero realmente quien hace la obra, quien es Dios, quien sana todas las heridas de nuestros corazones, es de Dios, es Dios. Fíjese que yo no conocía a mi padre biológico. Mi abuelo fue pastor de una iglesia. Desde que yo tengo memoria, yo iba a la iglesia. A los 2 años cuando yo tenía 2 años, mi papá se fue a los Estados Unidos. Ya no supimos de él. Después se divorcian con mi mamá. Y mi papá, la persona con la que mi mamá se casó, mi mamá tenía que trabajar y él también. Y mi mamá tenía 3 hijos. Y nos deja con mi abuela. Hoy hay muchos jóvenes que están queriéndose morir, queriéndose quitar la vida con problemas de depresión, con problemas de ansiedad, porque sus padres se han separado. Pero quiero decirles que ustedes y yo tenemos un papá
que desde allá está en los cielos y aquí en la tierra. Y Él envió a su Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros. Él es nuestro Padre. Cuando le busquemos, Él va a estar ahí siempre. El único que no falla, porque los padres terrenales fallan. Por eso dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Porque muchas veces nuestros padres biológicos nos van a fallar, pero Dios nunca falla. Saben que nos dejaron prácticamente depositados en ese lugar. Y ahí en ese lugar yo experimenté las cosas más oscuras que alguien puede, desde aguantar hambre, abuso. Y les contaba hace algunos jueves que estuve a punto de ser abusada por un tío. Mi abuela me prestó a mi tío para que yo le cuidara a su niño, y cuando yo sentí, ese hombre estaba en mi cama. Y apenas yo tenía yo iba como a 5º grado. Mi abuela vivía en Chalchuapa y mi tío vivía aquí en San Salvador. Yo había vivido todo el tiempo allá. Yo no conocía a nadie en San Salvador, no podía salir. Pasé toda una noche huyendo. Y hoy esta generación quiere morirse porque les están pasando procesos. Miren, lo que usted llama derrota solo es un proceso. Y los procesos sirven para que nosotros salgamos fortalecidos y para que podamos alabar y glorificar el nombre de Dios. Porque grandes cosas tiene Dios para cada uno de ustedes. Grandes cosas tiene Dios. Y Dios va a cumplir su propósito, aun cuando veamos oscuro. En esa oportunidad fue una de las noches más largas de mi vida. ¿Y saben a quién culpé? A mi mamá. Y tenía raíces de amargura contra mi mamá. Y la culpaba de todo lo que yo y mis hermanos habíamos vivido en ese lugar. Pero yo no entendía. Pero ¿saben algo? Dios sí ya me había visto aquí en este lugar, en este momento. Dios ya me veía hablando de Él. ¿Sabe por qué? Yo me maravillo porque Dios cada cosa que hemos vivido la usa para poder hablar de lo que Él es capaz de hacer. Yo ahora en mi profesión atiendo jóvenes que han sido abusados, mujeres que han sido abusadas, y yo puedo sentir el dolor porque ya viví eso. Si yo no hubiera pasado ese momento, yo no sabría qué se siente. Pero no soy yo cuando estoy hablando con esos jóvenes o esas mujeres, es Dios usando esa parte de mi vida para que su nombre sea glorificado y para decirles que de ahí se sale. No nos vamos a morir, porque dice aquel salmo precioso: no moriré, sino que viviré y contaré sus maravillas, dice su palabra. ¿Qué otra característica tiene esta generación? Muy frágil. Busque por favor en sus Biblias, es lo que estamos hablando ahorita. Hebreos, busque por favor conmigo el libro de Hebreos. Deje allí, no pierda la cita que estamos viendo. Hebreos 12, 15. Hebreos 12, 15. Dice la palabra de Dios así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Dice que brotando alguna raíz de amargura. Miren, la amargura, y se lo digo porque yo lo viví, la amargura causa daño emocional y causa daño físico. El día
domingo que estábamos, sábado estábamos en una iglesia y allí no da mucho la señal, entonces yo no pude ver un mensaje que me había caído, pero cuando llegué a mi casa estaba leyendo el mensaje y es una jovencita que en algún momento yo la atendí, pero ha recaído y ella acaba de perder a una persona en su vida, una relación. Y a raíz de esa relación ha recaído en la depresión y había intentado colgarse. Como la mamá logró llegar para evitar eso, se empezó a golpear contra la ventana. Se golpeaba en la pared, ella solo quería en ese momento morir. Y esta generación de cristal se caracteriza porque lo que dice acá, somos muy frágiles. Esta generación es frágil, pero en el nombre de Jesús yo declaro que los que estamos aquí no pertenecemos a esa generación. Que los que estamos aquí pertenecemos a una generación que ama a Dios, que le cree a Dios y sabe que lo que estamos viviendo no es para derrota, es para que el nombre de Dios sea glorificado y que el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros. Porque nunca cuando Dios nos llama, y saben algo, y aquí está mi hermana Caballero, y yo cuando la veo cantar, veo y digo, ¿de dónde Dios nos ha traído? Uno allá atrás, jamás, yo sé que ella jamás se hubiera imaginado lo que Dios ha hecho en su vida. Pero, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque nosotros ahora no entendemos probablemente. Pero Dios dice que sus planes para nosotros son planes de bien y no de mal. Él tiene grandes cosas para nosotros. Yo en aquel momento, yo era una persona llena de amargura, de mucha amargura en mi corazón. No entendía que eso que yo estaba viviendo, Dios lo iba a utilizar para yo poder servir a mujeres y a jóvenes. Yo sé lo que es vivir con una persona. Hoy, según las nuevas leyes, hoy son papás afectivos, pero hace algunos años le llamaban padrastros. Un padrastro grosero, abusivo. Venía de ser alcohólico. La gente que es alcohólica es gente violenta. Y así era él. Y a veces nosotros traemos esta generación llamada generación de cristal, dice que es muy vulnerable, muy frágil, por eso se llama de cristal, por eso le pusieron ese nombre de cristal. Pero, jóvenes, si yo no me morí, ustedes tampoco se van a morir. No importa los procesos que estemos viviendo. Yo sé que aquí hay jóvenes sentados que han vivido la separación de sus papás. A ustedes les dice el Señor en el nombre de Jesús, hoy esta noche van a romper cadenas para que en sus familias no se repita eso. Pero nos vamos a despojar de las raíces de amargura. Porque a veces nos volvemos jueces y el único juez es Dios. Dios no nos ha puesto a juzgar a nuestros padres. El único que juzga y le da a cada quien de acuerdo a sus obras es Dios, pero nosotros no. Debemos de aprender a bendecir a nuestros padres. Dios no nos manda, por eso la Biblia es tan perfecta, dice, hijos,
obedeced a vuestros padres, dice Efesios. Y también nos dice que honremos porque es el primer mandamiento con promesa. Nos manda a honrar, no dice amén, fíjense. Porque ya Dios nos conoce. Pero en el Señor, ¿sabe qué dice? Que nos amemos los unos a los otros. ¿Y sabe qué también dice? Hubo un congreso hace algunos años que se llamó, era sobre el perdón. Y decía, ¿cuántas veces debo de perdonar? 70 veces 7. Y 70 veces 7 es siempre. Eso significa, hace años hubo un congreso de mujeres basado en eso. ¿Cuándo voy a perdonar? Siempre. Por eso Dios nos manda hoy, esta noche, que perdonemos a nuestros padres. Así que en el nombre de Jesús, si hemos traído raíces de amargura, despojémonos de eso, porque las raíces de amargura no nos van a permitir ver las bendiciones de Dios. ¿Saben qué me trajo a mí las raíces de amargura? Me trajo enfermedad. Yo nací con un problema en mi corazón, un problema congénito en mi corazón, que se fue empeorando con los años. Y yo era, aquí donde me ve, chiquita, ¿va? Pero yo era peleonera, yo no me dejaba, fíjense. Yo no me dejaba, y gritona, yo no me dejaba. Porque me crié en un lugar que era así, donde no había afecto. Allá nunca me abrazaron. Nunca hubo un te amo, un te quiero, sos importante. Y eso creó en mí raíces de amargura. Pero en el Señor, jovencitos y papás que estamos aquí, que muchas veces traemos guardado en una gaveta y en nuestro cerebro cosas que vivimos en nuestra niñez. Pero ¿saben algo? Dios dice que nos va a dar una piedra con nuestro nombre. ¿Saben qué significa? Que Él nos conoce a cada uno por nombre, que Él nos ama, que nosotros estamos en el corazón de Dios. Por lo tanto, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. ¿Y saben algo? Dios hace todo. Dice que Él hace todas las cosas nuevas. ¿Qué otra característica tiene esa generación de cristal? Dice que las dificultades les dieron más de lo necesario. Wow. Es lo que les estaba diciendo. La hermana me decía que ella era, no es que esté mal esto, no es que esté mal, porque si se puede hacer, hay que hacerlo. Ella me decía, yo ya no trabajo fuera de casa, yo soy la chofer de mis hijos. Miren, como a veces nos dan todo, se nos olvida ser agradecidos. Como a veces nos dan todo, se nos olvida que son regalos de Dios para nosotros. Y a veces se nos sube la Coca-Cola y nos creemos más que los demás. Ayer una mamá me llama y me dice que la hija de 8º grado se había ido con el novio y que había llegado ayer a traer la ropa, se fue antier, ayer llegó a traer la ropa. Y yo le digo a mi esposo, yo no la dejo sacar la ropa, le dije. Octavo grado, le aseguro que ni cocinar puede, porque las mamás cocinan. Le aseguro que se le ahuma el café. Le aseguro que ni huevos duros puede hacer. Y se fue con el bicho.
Y llegó y el bicho, mire que vimos, la mandó a traer las cosas a la casa. Yo no la dejo. ¿Sabe qué le había dicho? Anda donde Chepe y que Chepe te compre lo que necesitas, porque todos los, oigan jovencitos, aunque no nos guste, aunque estemos bigotudos, tamañotes, cholos, bien maiciados, bien cuidados, si usted vive en la casa de su papá y de su mamá, se somete, porque si no que lo somaten. Si uno, aunque uno esté ya adulto, si uno vive con los padres, uno se debe de someter. ¿Qué significa? Perdonen, jovencitos, todito lo que andan puesto no es de ustedes, mis amores. Se los compraron sus papás. Y se la pican. Hay unos que en carro andan, como que ni se miran, ahí manejando como de 14, 15 años, y bien creídos porque andan en carro. ¿De quién es el carro? De su papá, mi amor. Y usted bien creído aquí que entra aquí, vea que ni le habla a nadie. Si no es suyo el carro, papecito lindo. Y picándosela, ni saluda. No, si los zapatos que andas no son suyos, se los compraron. Ah, no quiere que la mamá le vea el teléfono. Mamás, hay una aplicación, si usted no la sabe, pregúntele a uno que es tecnológico. Hay una aplicación que permite ver a dónde está la ubicación de sus hijos en tiempo real. Hasta los esposos pueden, no, ustedes no hagan eso, confíen en su esposa, pero con los bichos sí pueden aplicarla, porque los bichos dicen que van para la escuela, allá en la Gran Villa andan bien lindos ellos. Dios tiene el control de nuestras vidas. Fíjense que las dificultades son exámenes, son pruebas que debemos pasar para ascender a un nuevo nivel. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando Dios ha posado sus ojos sobre nosotros, y les aseguro que toditos los que están aquí, Dios posó sus ojos en ustedes. Y cuando Dios posa sus ojos en nosotros, ay, es que nos purifica. Se lo digo con propiedad. Yo tenía raíces de amargura grandes. Año 2000, cuando ustedes nacieron, yo me iba a morir, fíjense. Me dice el doctor, le quedan 6 meses de vida en el mejor hospital de este país con el mejor cardiólogo. Le quedan 6 meses de vida. Y ya no le podemos dar medicina porque usted va a morirse. Mejor vaya a su casa. Que un día hospitalizado ahí, le digo que le sacan a uno todito los ahorros. Y me mandaron desahuciada. Yo no quiero que ustedes lleguen allí, porque cuando Dios posa sus ojos sobre nosotros, nos topa el cerco. No le quiero meter miedo, solo quiero que esta noche, en el nombre de Jesús, nos quitemos toda raíz de amargura. ¿Y qué es un trauma? Un trauma son aquellos dolores que no hemos logrado superar, que ya tenemos 35 años, 30 años, 40 años, y seguimos pensando que pobrecitos nosotros, porque a nosotros nos pasó esto, porque mi mamá no es cariñosa. Mire, a mi abuela no le enseñaron a ser cariñosa, por eso ella, cuando yo me le acercaba a abrazarla, quítate de aquí, me decía. No le enseñaron. ¿Y cómo fue mi mamá? Igual, porque no le enseñaron. Pero ustedes van a romper ese círculo vicioso. Ustedes van a ser cariñosos, afectivos.
No, que a veces por eso, generación de cristal, bien enojado se levanta y no tiene que pagar el internet, solo se gasta todos los megas y no lo paga y se levanta enojado, que no quiere que ni lo vuelvan a ver, que si le dicen que limpie el cuarto, cara de bravo pone. Y ya limpió, le dice mamá, le pone la cobija encima y mete todo abajo. Ahí dejen los mamás que se pudran. Un día cuando nazcan palos ahí van a limpiar. Usted no se amargue. Me dijo una señora, mire esta niña ya, perdonen que voy a decir esto, pero eso es algo real que me contó una mamá. Mire, me dijo, esta muchachita ya no tenía calzones, me dijo. Y yo siempre le compraba, pero ¿sabe qué hice? Me dijo, con un palito, dice que fue a levantar todos y se los echó en un... Mamá, no tengo, allá está, le dijo, vaya a lavarlos, le dijo. No llegan sin calcetines a estudiar porque no los hayan o no los lavaron. Ponen una cara de bravos, se la pica de bravito. Pero mis amores, cuando Dios posa sus ojos en nosotros, nos topa el cerco. Y entonces, ¿saben qué? Esta mujer amargada que era yo, les decía al inicio, siempre, toda la vida fui a la iglesia, siempre. Anteriormente en las iglesias, y todavía hay algunas que eran bancas, hasta me terminaba dormida debajo de la banca, porque la vigilia no es como ahora que hasta las 12, dice el pastor, media de vigilia. No, hombre, mi abuelo como a las 12 de la noche empezaba a cantar con la guitarra. Y el que no paraba en la cadena y no es como ahora que ya los jóvenes vienen listos, ¿va? No, me acuerdo yo que mi abuelo se paraba en el púlpito y le decía a los que estaban ahí con las guitarras, tales, y ya tenían que saber cuál era la música. Y aquel señor cantando 1 hora, bueno, llegaban las 5 de la mañana, allá terminaba yo. ¿Y qué les quiero decir con esto? Siempre asistí a una iglesia, pero a veces uno viene a la iglesia, pero ha perdido su primer amor. Viene porque lo traen y no porque desee venir. Pero créanme que no hay nada mejor que sentirle, que hallarle el sabor a venir. Primera vigilia en el estadio Cuscatlán, predicando el pastor general, dijo, aquí hay una mujer a la que Dios, que está pidiendo por un corazón, dijo. Y Dios le dice que le puede dar un corazón nuevo, pero debe de perdonar. Y perdonar es una decisión. ¿Saben por qué? Si yo estuviera enojada con ella, yo ando, ay, que va a renegar, y ella bien feliz, y yo amargada, y ella bien feliz. Entonces, ¿quién es el que enferma? Uno. Y esta mujer, que era yo, que iba a la iglesia toda la vida, quizás desde la panza de mi mamá, porque ella fue cristiana antes que yo naciera, no creía en los milagros, fíjense, mucho menos en que me iban a pasar a dar testimonio. Y el sábado voy a dar mi testimonio en un evento de mujeres, y yo le decía a Dios, Dios, tú sí sabías. Y esa noche yo tomé la decisión de perdonar. Hoy por hoy, mi mamá y yo tenemos una relación muy buena. Le hablo todos los días. Puedo abrazar a mi mamá. Puedo decirle que la quiero. Y pude llegar ese día a decirle a mi mamá, perdonar a mi mamá. Aquí.
Solo Dios puede restaurar nuestras vidas. Dios permitió que ese hombre del que les describí un día conociera a Jesús. Y desde el año 91 él es pastor de una iglesia, fundó una iglesia y hoy estamos en una segunda iglesia ya que a él Dios le permitió levantar en la ciudad de Zacatecoluca. Tiene 75 años y cuando ustedes lo oyen cantar, canta como bicho, porque él sabe de dónde lo sacó el Señor. Dios puede cambiar los corazones más duros, convertir el corazón de piedra en un corazón de carne. Si aquí hay mamás clamando por hijos, Dios puede cambiar esos corazones. Si hay mamás clamando por esposos, Dios cambia. Y jóvenes, hay un video que quiero que vean, dura 1 minuto, lo vamos a ver antes de hacer la oración. Si somos una generación de cristal, debemos de ser una generación no de cualquier cristal. Vamos a observar un pequeño video. Y yo les invito esta noche a que ustedes puedan ser de este tipo de cristal. No de ese cristal frágil que se rompe con cualquier cosa. No de ese cristal que con solo que nos miren mal ya no queremos venir a la iglesia. Que con solo que nos hablaron fuerte ya dicen, no me hable fuerte, mamá, que yo conozco mis derechos, dice. No, si de allí no tiene derechos. Bueno, ya voy a llamar al 911, no se preocupe, que ya va a llegar de regreso. Si no puede hacer nada, ¿quién lo va a mantener? Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo, ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde, dice Ezequiel 3:9. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.